¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, noche. Sí, ya estamos en la noche, ¿no? Ya se está oscureciendo. Eh, bueno, arrancamos este práctico que es el último práctico antes del tercer parcial, que lo tienen la semana que viene, el día lunes. La semana que viene tampoco va a haber clase de trabajos prácticos, ya que vamos a utilizar esas instancias para que ustedes puedan presentar los trabajos prácticos eh, que tengan que recuperar o que les falte presentar. Los trabajos prácticos que podrían llegar a presentar van del trabajo 10 al trabajo 13, ¿no? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos, todas, todes? ¿Por qué? Porque el trabajo que vamos a dar hoy van a tener para hacerlo hasta la semana que viene. Entonces, desde el 14 en adelante, seguramente no quedan muchos trabajos prácticos. Ya veremos en qué instancias se recuperan. Seguramente nos organizaremos con Meli y también tenemos que eh, tener una clase que viendo que no somos muchos, ya vamos a ver cómo la planteamos, si de manera presencial o de manera virtual, en la que veamos las condiciones en las que estamos llegando. Yo entiendo que yo tengo el registro de trabajos prácticos, ya le voy a pedir a Rodrigo que me pase desde el 1 al 3. Yo tengo desde algunos 3 en adelante, no tengo todos los trabajos prácticos número 3. De todas maneras, me puedo fijar en el aula virtual y vemos cómo van quedando las situaciones de cada uno y cada cual, ¿no? Digo, cada quien sabe qué trabajos aprobó y cuáles debe, ¿no? Eh, pero bueno, no creo que haya inconvenientes en ese sentido. Ya está subida la consigna del trabajo práctico número 14. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Eh, un gusto tener esta última clase antes del parcial. Y luego nos encontraríamos la semana a ver, ya me fijo en el almanaque porque estoy perdido. La semana del 16, no la ven a Meli. Capaz que sí, sí se van a ver conmigo. Ahí posiblemente ahí podamos hacer alguna instancia de recupero del trabajo 14 o ver la situación que tenemos en función de lo corregido hasta ese momento. Hasta esa fecha ya vamos a tener seguramente nota del eh, tercer parcial, entiendo yo, que vamos a tener la nota del tercer parcial y la nota de los trabajos prácticos recuperados y la nota del trabajo práctico 14 hasta el 18, que me verían a mí porque el 16 no hay clases. El 23 la vuelven a encontrar a Meli, con quien tuvieron clase virtual en diferido, ya la hizo grabada, y el 25 el trabajo práctico número 15. Así que ya nos quedarían aproximadamente 2 semanas. Seguramente avanzaremos el 18 con algunas cuestiones relacionadas a la unidad número 4. Así que bueno, nada, es como que ya nos queda ahí leo la pregunta, porque justo estaba con el almanaque abierto. El trabajo práctico 11 no lo corregí, sí lo corregí. Corregí el trabajo 10 y 11. Me falta el 12 y el 13, salvo que hayan entregado tarde. Reviso, a ver, porque yo ya había corregido. A ver, bueno, vamos. A ver. Te sale sin calificar. Bancame, Flor. A ver, lo revisamos ahora, porque bueno, estas clases también son para revisar estas cuestiones. Me fijo, me fijo. Sí. Trabajo práctico. Me estás diciendo el trabajo 11. Ahora vemos. Está bueno que aprovechemos esto para este tipo de consultas, porque por ahí la clase práctica tiene que ver un poco más con esta dinámica, ¿no? De llevar
Digo, en realidad las consultas de trabajos prácticos se tienen que hacer específicamente en esta clase. Me quedan dos trabajos pendientes para calificar. Yo ya había calificado 29 trabajos. Es decir, que alguien debe haber entregado tarde, puede ser. Vamos a ver, estoy revisando. En todo caso, no voy a calificar ahora si me quedan pendientes. A ver. ¿Lo mandaste vos, Flor? Lo está haciendo. Sí, 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 no, me reviso nada más. Si es que reviso y bueno, Sí, nada. profe, yo lo mandé el jueves, casi creo que son 2 horas antes de la entrega que estaba estipulada y recién me fijé, pasa que yo estuve de viaje y bueno, recién estaba como interiorizándome, pero ahí vi que subió la lista del TP10 y no me sale la del TP11 porque justo la entregué yo. Bien, a ver. Sí, estoy revisando en este momento. Puede ser que hayas entregado en tiempo. A veces yo, como me expone, digamos, la forma de exposición que tiene el trabajo práctico es del último al primero, digamos, entiendo yo, o no sé cuál es la forma en que se entrega, cómo lo ordena, digamos, el Moodle. Este, entonces, sí me quedan dos trabajos sin calificar, que es raro, yo los califiqué ya hace el 21 de septiembre, me entregaron, ¿y cuándo lo califiqué? No, no sé. Sí, a ver, estoy viendo cuáles me faltan calificar. Bueno, sí, es posible. Maya, estoy revisando. Perdón la demora, mi compu no es tan rápida. Sí, no te he calificado. El tuyo es el número 24 y para Feli. Bueno, listo. Listo, tengo ahí anotado. Este fin de semana corrijo trabajos prácticos. Bueno, está bueno que me hayas dicho porque yo ya descontaba que estaban calificados los trabajos, así que no lo iba a revisar. No iba a revisar, digamos, nuevamente esto, así que los reviso el fin de semana. El fin de semana me voy a sentar con trabajos prácticos, porque yo corregí hasta el 11. El 12 y el 13 los voy a corregir ahora en el fin de semana, para que a partir del 9 ustedes tengan la posibilidad de, en caso de que tengan que recuperar o en caso de que no hayan presentado los trabajos prácticos todavía, presentarlos en ese vínculo, ¿no? No lo presenten ya porque yo ya doy por descartado, digamos, la corrección. Si no fuera por esta situación particular que me está planteando Flor, yo ya no corregiría en ese espacio, ¿no? Esto, bueno, son situaciones que se pueden llegar a dar. Pero ya voy a abrir, lo que sí seguramente abriré es el Padlet, habilitaré para que ingresen otras grabaciones en caso de que tengan que hacerlo, y nada. Así que creo que con eso estamos con los anuncios y revisamos la consigna. ¿Alguna consulta antes de empezar la clase? Esperen un momento. No tengo el aula abierta, es cierto que salí. Bueno, voy a volver. Voy a abrir la consigna. Perdón, son cosas que pasan en el vivo. Estamos en el trabajo práctico número 14. Recuerden que las correcciones hasta el trabajo 13 van a estar el fin de semana. Si puedo el viernes corrijo todo y así están entre el viernes y el sábado las correcciones, ¿sí?
Eso vamos a tratar de hacer. Trato de no trabajar los domingos, pero bueno, hay veces que se acumulan cosas. Ahora sí estamos en condiciones de leer la consigna del trabajo práctico número 4. Ahí está. Bueno, eh, la clase teórica, ahí estamos. La clase teórica hizo un abordaje muy interesante de los textos de Morozov y de el podcast, bueno, la traducción del podcast que hace Meli, el, eh, el podcast que se traduce filosofando, y mi inglés que es malísimo, que se pronuncia philosophies this, algo así, que están bastante interesantes y bastante intrigantes en términos de posibilidades de pensar nuestra relación, ¿no? Con la cultura y con la tecnología de la comunicación y la información. Entonces, este trabajo es bastante más tranquilo que lo que veníamos haciendo, pero también supone un proceso de reflexión, ¿no? Considerando la noción de Morozov de solucionismo tecnológico, y en función de los textos trabajados en clase, reflexionar con respecto a nuestra relación, o sea, es decir, nuestra relación con las inteligencias artificiales en la vida cotidiana. Ahora vamos a revisar un poco esta cuestión. Bueno, después para esto podemos elegir algún aspecto en particular, digo. Digo, para no hacerlo amplio, la idea es que elijamos un aspecto, digamos, de la cotidianidad de nuestra vida, y de hecho los textos toman ejemplos, ¿no? En la educación, el trabajo, bueno, la cocina, que es un tema que aborda, digamos, el podcast, así que bueno, esa sería la idea. En principio, pensar estas cuestiones desde una reflexión hacia nosotros introspectiva. Bueno, si se lo hacen en grupo, estaría bueno que haya un diálogo previo, ¿no? En función de qué es lo que prefieren trabajar o en relación este, a lo que podrían proponer como reflexión en el trabajo práctico número 14, ¿no? Porque, bueno, eh, digo, la cuestión, las cuestiones que quedan o subyacen a este proceso o a esta idea del solucionismo tecnológico, siguen siendo muy parecidas a las de la gubernamentalidad o a los procesos que venimos, digamos, transitando en términos de teorías y trabajos que venimos haciendo, ¿no? ¿Se entiende la consigna? ¿Alguna duda? Vamos entonces a trabajar un poco y a revisar un poco los textos. La idea es que, como les digo siempre, no sea un, hay un, bien, perfecto. La idea es que no sea, digamos, esto no sea eh, un repaso de la clase Meli. Me parece que las clases Meli son, si no si alguien todavía no las vio, me parece que las tienen que ver porque son clases bastante entretenidas, que tienen toda la connotación de la carga teórica y el desarrollo y las narrativas que implican estos textos, ¿no? Entonces, en términos de articular la clase práctica con la propuesta de la clase teórica, siempre vamos a hacer un pequeño repaso sobre las cuestiones, pero sin profundizar demasiado, porque me parece que ahí es más rico, digamos, que ver dos clases, digo, porque quien vea las clases grabadas, y en caso de que vea las dos clases grabadas, este, no va a haber digamos, una copia de la clase de Meli, digamos, o lo mismo, digamos. Entonces, sí, me parecía interesante pensar esta idea, ¿no? De la vigilancia, seguir, digo, o a qué reflexiones nos puede remitir este tipo de situaciones que se plantean en función de la inteligencia artificial general, como lo plantea
Molotov o la inteligencia artificial fuerte, como se plantea eh, desde el podcast, ¿no? Por un lado, digo, entender que esto todavía no está sucediendo y entender qué es lo que está sucediendo, ¿no? ¿Qué es lo que, digo, no sé si no está sucediendo, por lo menos hasta donde nosotros entendemos no estaría sucediendo. Después, este, empezar a reflexionar sobre lo que este, proponen estas dinámicas, ¿no? Tecnológicas y culturales, que es la idea, primero que nada, de la eficiencia, de la optimización, eh, y no solo la optimización tecnológica, sino la dinámica que supone la optimización de las conductas humanas, ¿no? A partir de la relación con las inteligencias artificiales en función de un proceso de estandarización, ¿no? De decir qué es lo que implica comer bien, qué es lo que implica hacer las cosas bien, qué es lo que, digo, hay un criterio, digo, esta idea, esta noción de lo que es eficiente y de lo que es óptimo estarían estrechamente ligados, digo, uno en el sentido común puede entender que sí, ¿no? Hola, llegó mi hija, besito. Este, pero eh, a lo largo de la lectura y digamos de lo que vamos a ir pensando, podemos o no relacionar concretamente lo que es óptimo o lo que nosotros consideramos que es óptimo también, porque hay una cuestión ahí en esos procesos de innovación en el cual nuestras vidas están mediadas por esos procesos de conexión que definen nuestras actividades, digo, nuestras actividades diarias están mediadas eso, por esas dinámicas o esos procesos de gubernamentalidad informática, en tanto y en cuanto nosotros también formamos parte de ese sistema de vigilancia, ¿no? Es decir, nosotros también podemos reconocer no solo lo que nos pasa a nosotros, digo, si caminamos 15.000, 5.000 o 10.000 pasos, o, o si comemos nutritivamente, o si sabemos tal o cual cosa, sino también el otro, la otra persona, ¿no? Digo, entonces, eh, la idea de este, reparar o de solucionar eh, determinadas problemáticas que se entienden en términos generales como que son trascendentales, ahí voy a dejar de compartir. Igual está abierta la instancia del diálogo, ¿no? Yo voy a empezar a tratar de ordenar ideas y, bueno, bien, así me gusta. Claro, dice Nati, óptimo para cierto tipo de vida funcional y que se vende como elegante y eficiente. Y acá hay una serie de conceptos que está planteando Nati en términos de, digo, cierto tipo de vida que se circunscribe a una vida de consumo, ¿no? Esto que dice, que se vende como elegante o eficiente, ¿no? Cómo tenemos que vivir. Y esto está repleto eh, digo, repleto de discursos o construcciones relacionadas no solo a la comida, a la educación o a cómo hacer determinadas cosas, sino a nuestra vida afectiva, a cómo relacionarnos con, no solo con nuestras parejas, sino con nuestros amigos, sino con nuestras familias, sino con un montón de cosas. Y, y esto es avasallante, ¿no? Porque se plantea desde esa idea de reparar desde una perspectiva superficial, ¿no? Desde esta perspectiva que se plantea, de una perspectiva elegante. ¿Y qué implicancias tiene? Digo, nosotros ahora
está de moda, este, hay unos memes o TikTok, no sé qué son, es que qué harías vos si fueras Messi, ¿no? Digo, qué tan complejo debe ser Messi, ¿no? También, o sea, el ideal del hombre en este momento, por lo menos acá en Argentina, es Lionel Messi. Entonces, creo que desde hace mucho tiempo, pero en particular desde el Mundial, entonces es como que todo lo que está relacionado a Messi es bueno, ¿no? Todo lo que está relacionado a Messi es bueno y en función de eso se establecen un montón de parámetros. El solucionismo se plantea también este, como, como una ideología, ¿no? Así lo plantea Morozov, donde nosotros nos encontramos con soluciones atractivas eh, de tal, de de la envergadura de las conferencias TED. No sé si alguna vez ustedes vieron las conferencias TED. Son interesantes, son propuestas interesantes. Hay algunas que otras más rescatables, pero por lo general tocan los temas desde una perspectiva superflua, ¿no? Desde una perspectiva, digo, desde el entendimiento casi, pero no desde la solución real. Digo, no hay una solución real, sino que se plantean ciertas cuestiones como la pobreza, el emprendedurismo, el aprendizaje, la relación de los chicos con los dibujos animados, desde una perspectiva de tengamos en cuenta que esto está pasando. Digo, hasta ahí, ¿no? Esa sería como la mirada relacionada a estas cuestiones, ¿no? No hay una real solución, sino que se da por sentado que existe el problema, pero no hay una respuesta porque no hay un proceso, digo, en concreto o un ejemplo relacionado con algo que se haya investigado, o por lo menos digo, el expositor puede haber investigado, pero no es lo que se expone, porque las charlas TED tienen una dinámica que tiene que suponer algo jocoso, ¿no? Algo que sea atractivo y no que, que sean un montón de datos o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, no hay un trabajo, por lo menos de fondo, que se pueda exponer. Entonces, como no se le da esa relevancia a la problemática, claro, se plantean como experiencias de vida y de superación, pero sin el trasfondo ¿no? De entender el problema en sí, digamos, ¿no? Entonces, la solución que se va a plantear en esos términos, este, no va a ser una solución eh, a una problemática concreta, ¿no? No va a ser algo que supere esa problemática. Entonces, digo, ¿por qué? Porque la solución de determinadas problemáticas implica procesos mucho más complejos que este, la implicancia solo de la visibilización, ¿no? Es como la visibilidad de determinadas problemáticas es una parte de un proceso, digamos. Entonces, este límite en las soluciones es lo que Morozov cuestiona, digamos, ¿no? ¿Alguien está con el Vero? ¿Querés decir algo? Ah, hay silencio. Porque de pronto con lo que nosotros estamos lidiando es con este, lo que Morozov llama una camisa de fuerza, ¿no? Donde el límite lo pone, esta camisa de fuerzas tecnológica sería, el límite lo pone estos parámetros que son exentos a nosotros, ¿no? Que no tienen una relación con nosotros
y que no tienen una relación con la vida real o con la vida cotidiana, porque procesan una serie de datos que tienen, que ingresan en su software y establecen una relación sintáctica producen múltiples interrelaciones sintácticas para tratar de dar una solución a determinada problemática, ¿no? Entonces, en los ejemplos que plantea el texto de solucionismo de Monosop es, por lo menos esto, pensarlo desde la educación, ¿no? En primera instancia. Entendiendo que, y no sé cómo es su relación con, a mí pensaba, digo, hablemos un poco de ChatGPT, que si bien hay un texto, estoy sintiendo olores, estoy sintiendo lo que me distrae. Están cocinando algo rico abajo, yo estoy acá en una segunda planta y me distrae. Esto de cuando pasan estas cosas, yo soy así como que también se me vuela todo. Suelo ser muy distraído, entonces en realidad como que estoy en contacto con todo el entorno y como mi hija no estaba, dejé la puerta abierta de la habitación donde doy clases y ahora me arrepiento. Bueno, eh, esta, no sé si alguno conoce, digo, ChatGPT, OpenAI, todo esto, ¿no? Han tratado. Ah, claro, claro, porque es algo, digo, es como, hoy leía, hay un libro de Carlos Colari, yo lo sigo en Twitter, y Carlos Colari planteaba esto que justo me remitía a la clase de Melina, porque ella decía, nosotros cuando vamos planteando las clases, las vamos planteando en función de lo que va sucediendo y casi que cada año sucede o está en el auge una relación nueva entre la cultura, la tecnología y la sociedad a partir de una nueva aplicación, a partir de algo, ¿no? Y Scolari planteaba esto, ¿no? Digo, en su tweet, en un tweet, no es si lo buscan, si tienen, no es tweet, en su ex, digamos, este, él exeaba que su libro, que se llama La Guerra de las Plataformas, que cumplía un año, en ese momento, antes de ser publicado, planteaba el, desde el panfleto, no sé, al TikTok. Eso, o sea, él hace como, aparentemente hace una genealogía, no tengo el libro, este, pero ahora dice, si los publicaría ahora, tendría que llamarse desde el papiro hasta la IA, digamos, ¿no? O sea, hoy todos, todas, todos tenemos una relación o hemos empezado, no tenemos hoy, ¿no? Esto es algo que ya viene y ya lo vamos a revisar enseguida para pensar el desarrollo del trabajo. Esto es algo que ya viene sucediendo y que nosotros hemos ido dejando pasar desapercibido, ¿no? Pero la inteligencia artificial hoy, a partir de ChatGPT, es como que está en el boca de todas. De hecho, yo a ChatGPT no lo conozco en el entorno de la facultad, sino a partir de mi entorno, de mi otro trabajo, en el que, bueno, justo charlábamos de trabajos prácticos y qué sé yo, y me dice, che, pero vos te fijaste que no te resuelvan con esto, y yo le digo, ¿cómo funciona? ¿Qué sé yo? Y me muestra, y dice, decime la consigna, y yo entonces lo que hice ese día que conocí ChatGPT es poner no solo consignas que se daban en estos trabajos prácticos, sino yo doy sociología en la UCSE, o doy taller de producción gráfica también, algunas de ustedes son estudiantes también de... Entonces, lo que hice es ver trabajos que había dado anteriormente y me daba respuestas que eran realmente de trabajos potencialmente aprobables, ¿no? Entonces, me dejó así, con los ojos así, digamos, y la ceja de sorpresa, digamos, porque yo sí había escuchado hablar de ChatGPT, de hecho, se venía hablando hace un tiempo, y yo como estoy en un proceso de tesis, estoy como a veces me pierdo mucho en ese proceso,
Entonces no le presté tanta atención y cuando empecé a ver lo que hacían mis compañeros de trabajo, yo trabajo en un espacio en un ámbito de funciones administrativas, lo que hacían ellos era tratar de hacer, digamos, no sé si querían hacer un decreto o querían, digo, redactar un decreto o querían redactar una circular y lo que hacían era darle instrucciones a ChatGPT. Claramente no les salió tan bien, digamos, porque las implicancias o los procesos que tiene que hacer eh, el software para poder hacer algo eficiente es tener la mayor cantidad de datos posibles, ¿no? Y uno también tiene la posibilidad de dárselos a esos datos. Bueno, esa es mi experiencia de conocer a ChatGPT, digamos. Pero también, bueno, hemos tenido contacto, ¿no? Con diferentes software que nos han ido solucionando algunas cuestiones relacionadas a en los procesos educativos, ¿no? Wikipedia, Encarta en su momento, no sé si alguno es de la época de Encarta, son todos muy jóvenes para conocer Encarta. Entonces, lo que plantea el autor es que en realidad la, la cuestión de la educación no pasa por una transmisión de conocimientos o de información, como se puede plantear en la lógica de ChatGPT, donde uno pone una consigna, cita el autor y el momento en el que quiere, y hasta inclusive ponerle el número de palabras que propone, y ChatGPT te responde, sino en un proceso de capacitación y de formación del sujeto para que con estas herramientas él pueda afrontar diferentes instancias. Digo. Es decir, nosotros podemos buscar y tratar de resolver los trabajos en ChatGPT. De hecho, esto lo advirtió Meli, esto lo charlábamos nosotros, lo advierte Meli cuando hacen no sé si en la instancia del segundo parcial o el recuperatorio del segundo parcial, esto de que nosotros corregimos con el ChatGPT abierto para ver qué tanta relación tienen las respuestas con lo que propone el ChatGPT. ¿Por qué? Porque si uno entiende lo que está escribiendo, qué sé yo, puede usarlo como un recurso, pero si uno copia y pega, esto no quiere decir que conozca y si está muy, digo, si está exactamente igual, es como que es muy bochornoso en ese sentido. Y de hecho, a nosotros nos ha tocado corregir parciales que tenían, no sé si no se dieron cuenta por el apuro o qué es lo que pasó, la respuesta en inglés, ¿no? O por ejemplo, nosotros le dábamos la pregunta y como los parciales que plantea Meli suelen tener alguna referencia a determinadas cuestiones específicas, charladas y dialogadas en la clase teórica, como las granjas de datos o etcétera, este, lo que hacían al no plantear bien la consigna, no sé si buscaban la misma consigna u otra cosa, era hacer un desarrollo de, por ejemplo, de qué es una granja de datos. Y no era la consigna que se planteaba, ¿no? Entonces, ChatGPT cumplía su función de describir tal vez lo que es una granja de datos, pero no es lo que se estaba pidiendo en la consigna. Entonces, ahí hay un proceso, un contacto, este, previo entre el docente y los estudiantes que no va, no va a procesar ChatGPT, ¿no? Digo, a mí me resulta muy interesante las clases Meli, yo siempre las veo después de que están grabadas, en el sentido de capturar ejemplos, ¿no? Capturar ejemplos a mí me sirve particularmente para entender algunas cosas, para ir viendo, entonces, eh, ir viendo también cómo puedo, digo, dar otros ejemplos, ¿no? Y sí, o sea, sí, y ¿en qué sentido lo estás diciendo? O sea, sí estoy de acuerdo con lo que me decís, pero no sé si lo entiendo en el mismo sentido que lo planteas vos, Nati. En el sentido. Em, en el sentido de que, por ejemplo, se habla, ya hablamos del tamaño de estas granjas informativas, Ujú, de cómo son, es la parte física que desconocemos. claro. em,
y bueno, quizás el posible impacto ambiental también, pero bueno, todas las reflexiones que pueden derivar de ahí ya son propias, ¿no? El ChatGPT no te lo puede dar Claro. ya lo que uno pueda decir, cómo puede afectar en lo social, en el ambiente, en el territorio, en muchas cosas que son más puntuales quizás que podemos hablarlas en clases, pero que ya el ChatGPT no entra en esos detalles que uno sí quiere poner el foco. Claro, es que ChatGPT va a relacionar, digamos, va a relacionar eh, eh, en términos simbólicos, digamos, lo que nosotros estamos proponiendo para generar una respuesta que sintácticamente sea eh, lo más óptima posible, pero no va a ser una relación. Esto de pensar, digo, no va a ser una reflexión. La reflexión, o sea, digo, el pensamiento, y esto lo plantea Chul Han, es un proceso que las máquinas no realizan, ¿no? Porque no tienen un contexto con el exterior, digamos, es un proceso interno el que hace el software y no tienen ese proceso, digamos, que Heidegger denomina Dasein, digamos, una relación con lo exterior, ¿no? Que nos termina de conformar como sujetos, ¿no? Digo, me voy al extremo filosófico de la cuestión, pero digo, desde ese lado lo plantea también Chulhan, esta cuestión de que nosotros tenemos una relación con lo externo y a partir de eso podemos reflexionar o pensar respuestas específicas a determinadas cuestiones. Obviamente que una evaluación, un trabajo práctico, suelen por casi implicancias directas del sistema y de lo que se propone, tener una direccionalidad específica, ¿no? No abren mucho el abanico porque después es difícil de corregir, digamos, si nosotros le diríamos, los trabajos prácticos sí pueden abrir esto de la reflexión y generalmente lo que yo corrijo no es la reflexión en sí, porque para mí la reflexión me sirve para que ustedes tengan una lectura, digamos, para revisar su relación con el texto, sino que ustedes traten de responder la consigna. Cuando hay veces que también nos ponemos en modo mecánico y uno pregunta, reflexionar por tal cosa, esto quiere decir tal cosa, y copio y pego. Digo, nosotros también somos medio autómatas, ¿no? A veces estamos acostumbrados, digo, se nos acumulan las materias, pasan un montón de cosas y, digo, esto puede generar que respondamos de manera automática, eh, pero no nos sirve. Entonces, lo que sí vi en los últimos trabajos prácticos es que se fueron respondiendo las consignas. Se le dio respuesta a las consignas, cada quien tiene su forma, y bueno, después obviamente sí trato de ver el tema de la redacción y esa clase de cosas. Pero bueno, eso es como importante. Digo, el chat GPT no va a hacer una reflexión, ¿no? Va a establecer una serie de relaciones posibles con el concepto, con los datos o la información que tiene de los conceptos de, no sé, Bifo Berardi, etcétera, etcétera, y lo que son las granjas de. Entonces, a partir de eso va a generar una respuesta, ¿no? Este, y esta posibilidad, digamos, de interactuar o de reflexionar nosotros en función el concepto de inteligencia artificial o de lo que está sucediendo en nuestra provincia a partir de este, o en las redes sociales, teniendo en cuenta el contexto de conflicto social que existe por este, el Malón de la Paz, la lucha docente, etcétera, no lo va a comprender en principio una inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Un vacío político, ¿no? Un vacío político que tienen estas inteligencias con relación a proyectos, a posibilidades que pueden tener ustedes como estudiantes de acceder a becas o diferentes estímulos. Entonces, este vacío político que tampoco comprende la situación de estudiantes que participan y forman parte de las movilizaciones que se hacen o los cortes de ruta en el Malón de la Paz o hijos o familiares de docentes. Digo, la lucha docente
En su momento nosotros dábamos clases mientras estaban marchando los docentes y con Melina decíamos, tenemos que pronunciarnos en relación a esto. Digo, y a partir de esto, ustedes también me hicieron devoluciones en ese momento, posteriores, eh, y creo que había una contextualización y obviamente que también hay un posicionamiento político desde la clase, eso no se oculta, digamos, ¿no? Nunca dijimos, no, somos neutrales, pero sí tratamos de hacerlo con respeto, tratamos de, por lo menos, no generar, digamos, algo que no sea pertinente para una instancia de clases, ¿no? Después, otro ejemplo que se plantea en el texto de Morozov, es el tema de la cocina, ¿no? Donde, eh, y es interesante porque, bueno, a mí particularmente me gusta cocinar, no soy un chef ni mucho menos, pero sí entendía esta relación entre lo que es la tradición o aquellos aspectos que hacen a lo tradicional de la cocina y una base de instrucciones que dirigen la acción, digamos, de cocinar a algo eficiente, ¿no? De la acción de realizar un plato a una serie de procedimientos que realizados en términos de utilización de determinadas cantidades de ingredientes y la dinámica y la mecánica, ya sea de hacer determinadas acciones o eh, de realizar, digamos, el procedimiento de la cocina en determinados pasos, va a ser correcto, ¿no? Entonces, ¿esto qué suponía? Y primero que nada, lo que decían era que no hay un proceso cognitivo, ¿no? No hay un proceso de aprendizaje, digo, los errores que supone el experimentar. No sé quiénes les gusta cocinar. Yo particularmente no cocino mucho, por eso es que me gusta. Digo, capaz que hay personas que cocinan todos los días y es mucho más tedioso, ¿no? Y es tal vez sí mucho más mecánico, pero cuando yo lo hago trato de disfrutar lo que sé yo, pero bueno, es una cuestión muy de privilegio que no tengo que cocinar todos los días, entonces, este me resulta, digamos, placentero en cierta forma. Y en esas instancias yo voy probando, hay cosas que me han ido saliendo mejor, hay cosas que, que yo retraje, digamos, de cuando era chico y mi mamá me enseñaba a hacer ciertas cosas. Y también así he aprendido a cocinar como a mí me gusta también, ¿no? Que no quiere decir, digo, y esto es muy particular, porque eh, los gustos por lo general, sí hay muchas cuestiones, ¿no? Bourdieu escribe sobre los gustos, qué sé yo, escritas sobre el gusto, pero digo, los gustos son diversos, ¿no? Entonces a mí, por ejemplo, el arroz me gusta más seco que húmedo, qué sé yo. Yo tengo mi forma de granear, no sé, cómo darme cuenta de que ya está para poner el agua, qué sé yo, son cosas que uno fue aprendiendo, no tengo en la cabeza 5 minutos de eh, pasar con la cuchara haciendo esto, qué sé yo, o mover para la izquierda, para la derecha, digo, no. Entonces a mí me resultaba que esta noción de que la realidad aumentada en realidad eh, es una realidad disminuida, ¿no? Porque esta realidad que facilita eh, las actividades humanas no siempre equivale a aumentar, digamos, la noción de realidad. Porque somete la lógica o somete a la lógica de la eficacia las actividades de los seres humanos, limitándolos, digamos, a determinados procedimientos, ¿no? O sea, no es una realidad aumentada, sino que en determinadas cosas, y no podemos probar, digo, si tengo un condimento que compré o algo, a mí me gusta, no sé, una vez probé ponerle al puré nuez moscada y, no sé, mayonesa en vez de manteca, y si me gustó o no me gustó, digo, hay cosas que uno entiende. Entonces, en contra de ese proceso fetichista, si se quiere, del solucionismo, este, la cocina es como un ejemplo fundamental eh, porque si no todo sería, como dice el autor, un McDonald's, ¿no? Entonces, esto de caer
en ese internet centrismo, este, es como una batalla constante, ¿no? Que nosotros nos planteamos desde un lugar, porque el internet centrismo plantea, digamos, de hecho, una batalla contra la ineficacia, la ambigüedad o el desastre o el desorden. Pero ¿qué es lo que considera la Internet? ¿Qué parámetros, digo, este, qué parámetros de eficacia o qué parámetros de orden o qué parámetros de esa vida funcional que hace rato charlábamos nos plantea ese internet centrismo, ¿no? Yo creo que está, este, bueno, yo me separé hace unos meses, ya casi un año, y en un momento me aparecían todas las recomendaciones, no sé si a alguno le pasó, todas las recomendaciones de cómo es tener una relación bien, cómo es, qué tenés que valorarte vos, digo, y uno se identifica, ¿no? Dice, sí, es verdad, qué sé yo, pero digo, ¿y dónde está la parte en la que te dicen, y vos, o sea, hacete cargo, ¿no? Digo, yo digo, a mí me pasaba esto, ¿no? Es como que uno se va identificando y todos publicamos, sí, ¿no? Que lo que te mereces y bueno, uno supone siempre que se merece mejor, pero el proceso para conocer o para darse cuenta cómo hicimos las cosas nosotros también es otro proceso, ¿no? Es reflexionar y a veces lo puedes hacer con un psicólogo o psicóloga o lo puedes hacer vos mismo, pero es necesario una introspección, digo, si no todo es, este, tratar de mejorar sin entender el contexto o el proceso, ¿no? La internet generalmente suele tener esas recetas como generales para todo el bien y todos somos buenos, ¿no? Digo, no sé si en términos de buenos o malos, pero sí en términos de decir, tenemos que ser un poco más, eh, revisar un poco más nuestra relación o las cosas que nosotros tenemos que hacer. Eh, había, tenía ahí un par de cuestiones que quería revisar eh, como ejemplos para que nosotros consideremos a la hora de pensar, ¿no? Las inteligencias artificiales que podían ser los asistentes personales. No sé si alguno conoce Siri ay, no me acuerdo el de Google, el de Android. Está Alexa también. Alexa, bueno, Alexa es ay, Alexa, ay, me sale, ¿No es de Amazon? de Amazon. Ah, es verdad, de Amazon. Alexa, digo, estos asistentes suelen tener una agenda, ¿no? En la que se configura nuestra cotidianidad o suelen guardar datos que nosotros los encomendamos. Los correos electrónicos también, ¿no? Actúan en ese sentido y no solo comprenden un montón de facetas de nuestro interés, sino que reciben un montón de información relacionada a las cosas que nosotros revisamos, ¿no? Es como con el registro, digo, a mí me llegan constantemente mails de cosas que me interesaría comprar, digamos, casi espontáneamente, ¿no? Los traductores, digo, el recurso de los traductores es algo que usamos, yo uso constantemente, una porque la posibilidad de eh, traducir, digamos, rápidamente algo es atractiva, ¿no? O leer algún texto, digo, si no manejamos bien, por ejemplo, las guías para reconocer plagio, esas sí usamos, esas usamos cuando trabajamos tesis, qué sé yo, este, pero también tienen un determinado formato y ahí voy enseguida, digo, lo de las traducciones lo cierro, por lo general la traducción es casi eh, un espejo, ¿no? Y en realidad nosotros no tenemos las mismas sintaxis, si se quiere, que las personas que hablan en otros idiomas, ¿no? Entonces uno tiene que revisar también, digo, si lo toma automáticamente, toma la traducción como viene,
Yo lo que hacía como estrategia era tomar la traducción y después poner al revés, ver la traducción y ver qué dice la traducción en español. No sé si alguna vez hicieron eso. Entonces, cuando vos agarraste, pusiste la palabra en español, te tradujo en inglés, después hiciste la mecánica al revés, ves que no dice exactamente lo mismo. Entonces, ahí vas modificando, o sea, implica también un proceso de comprender esa inteligencia, ¿no? O sea, no es exactamente igual porque al ordenarlo de la misma manera sintáctica en la que nosotros lo ordenamos en español, en castellano, modifica el sentido, porque lo que busca la inteligencia no es el sentido o el significado, sino la traducción exacta. Entonces, en ese sentido, ordena sintácticamente como está ordenado en español. No sé si me explico. Es muy parecido a lo que pasa con ChatGPT, esto del reconocer plagios, digamos, porque de alguna manera nosotros lo que hacemos es eh, trabajar con estos recursos, pero, por ejemplo, ChatGPT tiene, esto lo dice Meili en la clase, tiene un límite hasta el año 21, ¿no? Hasta el 2021. Y digamos, las bases de datos este, de estas inteligencias artificiales o de estas aplicaciones suelen tener también contenidos, limitados en el tiempo, por un lado, salvo que las paguemos, y la otra cuestión es que, por ejemplo, no comprenden o no tienen en su base de datos libros de acá. A mí me ha pasado, bueno, yo cuando conocí ChatGPT empecé a investigarlo, empecé a revisarlo, ¿no? Y hay un libro que a mí está hace mucho colgado en internet, tiene su historia, digamos, de Juan Magariño de Moretín, fue profe de la Facultad de Humanidades, de Semiótica y de otras materias, fue docente en Buenos Aires, qué sé yo. Él publica un libro que se llama Semiótica de los Bordes, ¿no? Algunos utilizamos esta metodología para hacer nuestras investigaciones y cuando él descubre que la editorial no le estaba pagando, digamos, correctamente digamos, lo que le correspondía por la venta de los libros, lo que hace Juan es publicar en internet el libro de Semiótica de los Borges, que es un libro que hace mucho tiempo salía bastante, digamos, salía muy caro. Yo cuando me lo compré me salió 750 pesos de hace por lo menos 10 años. Eh, Él publica el libro está en digital hace mucho tiempo. Es más, cuando yo me lo compré ya estaba. Magariños, Juan fallece en el 2010, digamos. Antes de fallecer ya estaba publicado su libro. Ahora, yo busqué cuestiones relacionadas a lo que trabaja Juan y no aparecen. Digo, ¿por qué? Porque quienes crearon ChatGPT o qué sé yo, no trabajan, entiendo yo, no sé si en general, con autores tal vez no canónicos, o no sé. Si bien para mí Juan es muy importante, ¿no? Dentro de lo que es la universidad, no solo de Nacional de Jujuy, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, si trabajamos con autores de acá, o qué sé yo, digo, la misma Meli tiene muchas publicaciones, compañeras docentes de la facultad tienen muchas publicaciones, entonces, este, tiene sus limitaciones, ¿no? Y nosotros por lo general llega un punto en la universidad que trabajamos con autores canónicos, pero también trabajamos con muchos autores, digo, compañeras eh, de grado, de posgrado, citamos, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de cosas. Sí, bueno, hay páginas donde uno sube su PDF y te lo transforman en Excel, te lo transforman en todo esto, ¿no? Digo, como para ir pensando el trabajo práctico, ¿no? Este, hay, bueno, el Google Maps, eh, los servicios se me abre el celular cuando digo
se me abrió el Google, porque dije Maps. Este, no sé, tenemos una serie de ejemplos, ¿no? Ahí me tiraron, bueno, Mayra, no hay problema, o no sé si ya se fue. Bueno, esto de las guías que controlan los hogares. La seguridad es un espacio este, preponderante, un espacio que, que- que consume el uso de tecnologías de manera permanente, digamos, ¿no? Las cámaras que avisan por movimientos, digo, que se pueden hacer desde celulares viejos, eso, se le está dando esa utilidad a los celulares viejos, ¿no? Utilizarlos como cámara de seguridad. No sé, eh, hay una serie de cosas, ¿no? Con las que nosotros lidiamos, constantemente, que podemos relacionar con las, IA. Y, y, y todo esto se circunscribe a lo que hace rato también mencionábamos, a esta cuestión que se plantea más como una necesidad o una problemática que se puede solucionar desde lo económico o para la economía, ¿no? Este, este escenario, este, nos circunscribe a dos situaciones, digamos, el aumento de aplicaciones este, que proponen digamos, soluciones desde la inteligencia artificial para diferentes cuestiones cotidianas, más o menos superfluas, y la disminución de la inteligencia real, ¿no? Nosotros cada vez nos vemos eh, menos capacitados a reflexionar, a pensar, a preocuparnos por ciertas cosas, ¿no? Entonces, esto es lo que genera este, ChatGPT o esto, inclusive nosotros, digo, en una dinámica de corrección más rápida, podemos hacer esto, digamos, pero eh, esto digo de los plagios, que es más concreto, porque un plagio tiene ciertas características, ¿no? Un plagio, eh, in- en realidad, hay una manera digamos, artesanal que teníamos nosotros, que tenemos nosotros los docentes de revisar que no se realicen plagios, que es cuando empezamos a leer, digamos, hay una dinámica que es muy artesanal, ¿no? Esto de cuando empezamos a leer un trabajo extenso, digo, ¿no? Un trabajo de 400 palabras, un trabajo extenso, y de golpe la redacción se transforma, digo, cambia eh, de manera rotunda, uno dice, ya percibe algo, ¿no? Digo, porque digo, es como que uno cambiara de la forma de hablar, porque uno escribe de determinada manera. Cuando uno va leyendo, encontrás muletillas, palabras que se repiten constantemente, no sé. El otro día fuimos a ver un amigo con mi hijo, una banda, y él escuchaba, estaba evidentemente más atento que yo a las canciones, y me dice, todo el rato dice esta palabra, en todas sus canciones dice esta palabra. Digo, cuando uno está atento, cuando uno está leyendo algo, se da cuenta y ahí sospecha, ¿no? Digo, este es como el procedimiento artesanal para descubrir los plagios que tenemos, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, en realidad esto como que como docentes también un poco nos achancha, ¿no? En esa dinámica de lectura. Entonces, ¿cuál es la lógica, digamos, de estas inteligencias? En principal sería económica, ¿no? La principal, y se convierte automáticamente en aliada, digamos, de los procesos neoliberales, ¿no? Del neoliberalismo digital, que también es mencionado por Morozov. Este, y acá entra la cuestión de los sesgos, ¿no? La cuestión
de los sesgos que supone este neoliberalismo, los sesgos de mercado, los sesgos de adaptación, los sesgos de eficacia. Esto también lo desarrolla Meli, lo desarrolla bastante bien. Entonces, a mí me parece interesante que lo revisemos ahí. Esta cuestión, ¿no? De que lo privado es mejor que lo público, este, de que cómo se constituyen esos procesos, que en principio son fuertemente subvencionados y luego se repliegan cuando los usuarios ya son, digamos, dependientes. Esto pasó con los celulares, ¿no? Este es el ejemplo, digo, nosotros ya no entendemos la vida cotidiana sin celulares. Si tenemos la oportunidad, la disfrutamos. El otro día una amiga se fue, no sé, a una fiesta o algo así, no sé qué era, sin celulares, se fueron al campo, qué sé yo, digo, pero lo vemos como algo extraordinario, ¿no? Lo vemos, digo, ella me dice, no, no sabes lo que fue, qué sé yo. Y ahora qué está haciendo, mandándome mensajes, digo, para contarme lo que hizo. Digo, nosotros es como este, algo que no entendemos por fuera de nosotros, ¿no? Con mi expareja nosotros compartimos, digamos, la tenencia de los chicos, no se llama compartir, se llama coparentalidad, y una semana están conmigo, una semana están con ella, ¿no? Tenemos en ese sentido otros tiempos cuando estábamos con los chicos. No concebimos la vida sin eso. Pero son diferentes los tiempos y las locuras que vivimos. Digo, bueno, es un mal ejemplo tal vez con el celular, porque el celular sí forma parte de nuestra vida y cuando no está, sí se puede, lo disfrutamos también mucho, digamos. A mí muchas veces cuando no estoy con el celular, veo cómo funciona de otra forma mi cabeza, pero sé que en algún momento voy a volver a estar con él, digamos, ¿no? Bueno, lo mismo me pasa con mis hijos. Este, en ciertas cuestiones, cuando tengo que trabajar principalmente y qué sé yo, eh, entiendo que tengo mucho más tiempo, digamos, ¿no? Bueno, mi hijo también va al gimnasio, hace más cosas, qué sé yo. Cuando están los chicos estamos todos locos. Pero bueno, es muy lindo verlos crecer. Y no me arrepiento de nada. Este, entonces, ¿qué pasa con este repliegue, digamos, cuando los usuarios ya son dependientes? Este, se busca, digamos, de las agencias, tanto públicas como privadas, este, tratar de asumir una serie de costos para que sean rentables, ¿no? El ejemplo de Uber y no me acuerdo qué otra empresa más está en el texto, que son bastante interesantes, este, y lo que se promueve acá desde la inteligencia artificial es la posibilidad de monetizar la salvación del mundo, ¿no? Este, pero no obstante, y en el contexto que vivimos, inclusive, y sobre todo en el país en el que estamos, ¿no? En Argentina hoy, eh, en realidad la reducción y las agresivas, dice, subidas de precio para hacer rentables las inteligencias artificiales son más latentes que la posibilidad de la mejora económica, ¿no? Que es una de las promesas que se manejan en función este, eh, de la inteligencia artificial, ¿no? Que puede acomodar la economía mundial o de determinado país o etcétera, ¿no? Lo que pasa es que en realidad ese proceso supone una relación con el sesgo, ahí entra el tema del sesgo de adaptación, ¿no? Que es una instancia de insensibilización en función de determinadas situaciones, como lo que planteamos, eh, en realidad el ejemplo concreto que aparece en el libro es el de la contaminación, ¿no? Digo, ¿para qué tanto conflicto? Digo, movilización, y creo que es lo que pasa un poco hoy con lo que nos sucede, eh, con lo que sucede en el agua, en la puna, en la quebrada, y que y que esta es una problemática, yo estaba revisando, no me acuerdo si mis redes sociales o que estaba revisando hace un tiempo, esta es una problemática que tiene más de 10 años, fácil. La problemática de la contaminación por las extracciones o por la minería a cielo abierto. De hecho, hay canciones de la yugular o no sé, cosas por el estilo. Y todo esto, este, si bien sucede hace mucho,
y hubo movilizaciones y hubo un montón de cosas, me hacía acordar cuando veía el ejemplo, ¿no? Digo, ¿por qué no le ponen un gravamen a la cantidad de la contaminación que se haga por la empresa? Entonces, ¿qué es lo que hace? Gana el Estado, ¿no? No es que gana el pueblo, ¿no? El proceso económico no supone una mejora para el pueblo, o por lo menos no para la mayoría de habitantes. Por ejemplo, esto qué pasa, y esto me contaban algunos docentes que vienen y conocen Olaroz, no sé si conocen Olaroz, que es un pueblo donde está, digamos, la cuestión de la minería latente, pero que eh, eventualmente eh, tienen muchos ingresos, digamos, ¿no? La gente que trabaja en minería, la gente, los comisionados, etcétera, quienes hacen política, tienen muchos ingresos en función de lo que está sucediendo. Digo, así funciona, ¿no? Y lamentablemente no podemos decir que acá no funcione de esa manera, sí funciona así. Se pone un gravamen y se paga y se sigue contaminando. Esto que planteaba Milei, ¿no? En uno de sus discursos, digo, si se está contaminando un río, ¿qué se puede hacer? Nada, digo. Le pongamos un impuesto para que no contamine y va a seguir contaminando, pero no va a pagar, digamos. O sea, todo funciona en esa cuestión, ¿no? ¿Y qué pasa? Con la gente se tiene que adaptar a esa situación, ¿no? Tiene que, este, tiene que entender que así es, digamos, esta cuestión, ¿no? Eh, y, y por último, no me quiero olvidar de nada, está el sesgo de la eficacia, ¿no? Pero esta eficacia, como decíamos, aplana la vida política, supone una regulación antes que una solución, hay una regulación, un proceso de regulación, digamos, este, y, y funciona en relación a procesos sintácticos, digo, ¿no? Digo, la inteligencia artificial, decíamos ChatGPT o determinadas inteligencias nos van a dar soluciones. De hecho, yo vivía en Alto Comedero, en un sector que se llama sector 47 hectáreas en su momento, y cuando yo les mandaba la dirección eh, a, a alguien que me quería visitar, los mandaban a la cuadra de atrás o de delante, no sé, yo entiendo de atrás, la que estaba detrás de mi casa. Entonces, porque la dirección que establecía por el mapa, por el, qué sé yo, por el satélite, no era exacta, ¿no? Porque era un lugar al que no estaba tan mapeado como tal vez una zona céntrica o tal vez un barrio más importante, ¿no? Entonces, este, esta cuestión generalmente no considera, digamos, los aspectos sociales, ¿no? En términos generales. Bueno, ahí tenemos un par de herramientas como para ir reflexionando, digamos, más las lógicas relacionadas a lo que las diferencias entre la ingeniería y la ciencia, digamos, y las lógicas de la ingeniería que buscan algo útil, algo que sea efectivo, o que le sea útil a la sociedad, y la ciencia que busca en realidad la comprensión, ¿no? De la realidad o del mundo, de lo que está sucediendo, digamos. Básicamente, digo, el texto que está basado en la traducción que hace Meli del podcast, este, profundiza la cuestión de la sintaxis y la semántica, que es importante, ¿no? Esto de lo que venimos hablando, ¿no? La sintaxis basada en un código informático que no entiende el significado, el sentido que nosotros le vamos a dar a las cosas que estamos transitando, a las cosas que estamos viviendo, ¿no? Y ya así como para cerrar, había una serie, no lo charlé con Meli esto, bueno, había una serie que se llama BoJack Horseman, no sé si la conocen, yo la veía en Netflix, en el que hay un capítulo relacionado al tema de las inteligencias artificiales, porque BoJack estaba filmando una película, es un caballo que es actor, qué sé yo, un dibujo para adultos, pero es actor, digamos, adulto en términos de lenguaje, estas cosas.
se desaparece, digamos, y luego terminan de filmar la película con una inteligencia artificial que cualquier persona lo que hacía era hacer como que actuaba, digamos, y le copiaban la cara, ¿no? Y este conflicto surgió también en la última temporada de Black Mirror, hay un capítulo donde actúa Salma Hayek y se utiliza esto, ¿no? Hay un capítulo, no me acuerdo cómo se llama el capítulo, todos odian a Jill, creo que se llama, que habla de estas cuestiones, y esto en el marco de todas las protestas que se están realizando en Hollywood, o se realizaban en Hollywood hasta hace poco, por el uso, digamos, o en detrimento de los escritores, guionistas, etcétera, ¿no? En Hollywood, digo, hay una situación eh, con todo lo que está sucediendo con las inteligencias artificiales que va más allá de lo que nosotros podemos imaginar, porque genera ya conflictos a nivel, digamos, institucional muy grandes, ¿no? Digamos, cuál es la función eh, de nosotros? Un poco analizar, un poco combatir ese proceso, ¿no? Digo, esos procesos que le quitan significado casi a nuestra existencia, ¿no? Porque si todo se soluciona a través de las inteligencias artificiales, ¿cuál es nuestro rol, digamos, en el análisis, en la producción de noticias, en la construcción, digamos, de, eh, de lo que está sucediendo, no solo en un proceso, no solo de una perspectiva constructivista, sino en una perspectiva analítica de la realidad o de lo que se vive diariamente, ¿no? ¿Dónde está lo alternativo en una lógica que se circunscribe a la eficacia y a lo que tiene que ser de acuerdo a los parámetros de las potencias mundiales, ¿no? Bueno, listo por hoy. Esta es la clase, nos estamos viendo. No sé si hay consultas, no sé si queremos hacer algún aporte antes de cerrar. Bien, estamos bien entonces. Está ahí el trabajo, yo me voy a poner a corregir lo que quedó del 11 para que no me acuerdo la consigna del trabajo 13. Ya se me... Disculpen, yo soy así. Ahí voy. No, yo creo que había pedido específico. A partir de material trabajar en clase, busque redes sociales, publicaciones y posteos, registrar acciones sistemáticas en contra de grupos o personas. No, sí, pueden usar diferentes ejemplos, porque por ahí capaz que eh, los encuentran desde otro lugar, es más fácil, digamos, capaz que las cosas, si uno quiere encontrar cosas específicas de acá de Jujuy, es más difícil, ¿no? Digo, sería bueno también ver qué pasa acá en Jujuy, ¿no? ¿Qué es lo que digo, Yara Rueda, el Malón de la Paz, la lucha docente, cosas que tal vez no se visibilizan tanto, ¿no? Pero bueno, sí, sirve lo que encontremos, lo importante es reflexionar en función de los textos. Si, si hay cosas de Jujuy, buenísimo. Si no, no se complica mucho porque creo que tienen hasta mañana, hasta pasado mañana, el viernes, le dije. No, si no lo puse en la fecha, es hasta el viernes. De todas maneras, yo corrijo generalmente trabajo. Si me aparece. No, porque el otro día me escribieron y me dicen, profe, no hice la extensión de la fecha. Y la verdad que hay veces que no puedo, digamos, por el tema de tiempos, porque yo mañana tengo clases y pasado también. Entonces, no llego a veces a agarrar el aula virtual. Pero si yo le digo que está y está grabado, ya no puedo desdecirme, este, es hasta el viernes, tienen para hacer trabajo. El otro trabajo sí es hasta el jueves. El 14 es hasta el jueves. Bueno, les mando un saludo y nos estamos viendo en 2 semanas. Chau. Ay, ¿qué me dicen del trabajo 12? No vi.
El trabajo ¿Cuándo se 12, abren las fechas de recuperatorios de el 9, trabajos? el 9. El 9, diga, Oh, el mismo día del parcial ya van a estar publicadas la fecha de los trabajos. Digo, va a estar publicado hasta el viernes, del 9 al 14, del 9 al 13, al 13. Del 9 al 13 van a estar abiertos las instancias, los links que dice recuperatorio trabajo 10, 11, 12. El 10 no, porque el 10 es el Padlet. El 10 va a estar abierto el Padlet, digamos. Pero los otros van a estar abiertos. Nos vemos. Que estén bien. Adiós. Adiós. Voy leyendo los mensajes. Hasta el 9. Bueno, presenta ahora, Malena, presenta el trabajo 10, 11, 12 y 13, si tenés la posibilidad. Chao, chao. Este, el tema de la asistencia ya se lo habló varias veces, Alan, lo charlamos la próxima clase. Hacer planteo, por favor, y lo charlamos. Nos vemos mañana, ¿vale? Bueno, cerramos por hoy. Chao, chao.